Sean bienvenidos a una clase más del curso de SQL Injection para la comunidad de Backtrack Academy. En esta ocasión vamos a ver algo sobre los permisos que tiene cada usuario directamente en la base de datos. ¿Por qué vamos a ver los permisos? Es muy importante poder identificar con qué usuario estamos trabajando en la base de datos cuando nosotros logramos comprometer obtenemos una SQL injection y a partir de ahí tenemos que preguntar quiénes somos. Es importante porque si nosotros no contamos con los permisos adecuados, nuestra operación va a ser limitada. Hay que tener en cuenta que todos los usuarios que se estén utilizando van a estar limitados por el lenguaje que se esté trabajando y a partir de ahí es lo que podemos hacer. No es lo mismo las virtudes que tiene un lenguaje como PHP, un lenguaje como ASP, ASPX, incluso podemos trabajar con usuarios que pueden tener permisos en altos privilegios, pero no tendrán acceso hacia algunos directorios probablemente, y eso nos va a limitar. Probablemente podemos hacerlo a la hora de hacer un cat al archivo passwd o a leer algún archivo en específico, podemos estar limitados. Por eso, pues bueno, lo que es el usuario SA, pues prácticamente tiene el control total de SQL Server, incluyendo una shell a nivel del sistema operativo. Esta shell pues se le llama XP-CMD shell, el cual pues nos va a permitir prácticamente obtener una consola de administración del sistema operativo a partir de la base de datos. Esto pues bueno, tiene la facultad de leer, escribir, podemos incluso eliminar algunos de los datos que estén en la base de datos. Hay algo muy importante que tenemos que ver quién es el propietario de la base. Esto se le llama DB owner, que tiene la habilidad de leer, escribir datos en la base. También los podemos modificar. Incluso podemos eliminar información como pueden ser tablas, columnas, incluso la información que esté contenida, y también podemos crear nuevos objetos dentro de la base de datos. Si nosotros somos el propietario, pues ya es un punto a favor porque pues vamos a poder manipular la base de datos a partir de la inyección. Y pues tenemos los usuarios normales, el cual solo tiene la característica de acceder a los objetos de la base de datos, puede hacer únicamente las consultas, solo tendría permisos de lectura en este caso. En el mejor de los casos puede significar que pues podemos correr algún procedimiento almacenado. En el peor de los casos pues prácticamente no podríamos hacer nada salvo solo ver la información. Esto lo mencionamos ahorita porque a la hora de hacer una SQL injection es una limitante que nosotros vamos a tener. Probablemente tengamos acceso a la información y esa información nos permita solo leer tengamos acceso a la SQL injection, pero los permisos del usuario solo nos permitan leer la información que está dentro de la base de datos, posteriormente las tablas y las columnas. Sin embargo, hay vulnerabilidades que se le llaman incubadas, las cuales pueden permitirnos que con una vulnerabilidad como esta, con un usuario que no tiene privilegios, podamos ya sea elevar privilegios o aprovechar otras vulnerabilidades para obtener información o incluso el control del server. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo sé que que hay una SQL injection y la base de datos tiene el campo usuario y contraseña porque hay un login en la aplicación. Probablemente la inyección no esté en el login, puede estar en un parámetro que se llame noticias y a partir de ahí yo obtengo la información. Yo probablemente no soy el propietario de la base de datos y soy un usuario que se llama aplicación, el cual no tiene muchos permisos. Sin embargo, esta aplicación tiene la propiedad de que las contraseñas no las está guardando con un cifrado. Probablemente ni siquiera tiene una función hash para almacenar los passwords y los tiene en texto plano. Si esta aplicación tuviera un panel de administración, en la URL podríamos poner diagonal admin, diagonal administrator o incluso wp admin en el caso de un WordPress, nosotros podríamos entrar a la aplicación, empezar a ver el contenido y pudiéramos subir una imagen
En dado caso de que hubiera un uploader, haríamos un bypass y ahí ya estaríamos aprovechando que la vulnerabilidad de que no tienen el cifrado en la base de datos, estamos aprovechándola para obtener el acceso y a partir de ahí subir una share al sistema operativo y tomar el control. No solo tener una vulnerabilidad significa que ya tenemos el control o que estamos limitados a. Hay vulnerabilidades que pueden ser incubadas, que a partir de una podemos empezar a explotarlas de una manera un poco más compleja. Y eso lo vamos a ver en videos más adelante.